Bueno, voy a explicar la radiación de la luz y su importancia en las plantas. Si bien la radiación de la luz es la encargada del crecimiento y del desarrollo de las plantas, cuando hay en exceso producción de luz o luz ultravioleta, hace que los procesos de la fotosíntesis y otros procesos que realiza la planta se vean afectados, tales como la producción de la biomasa. La biomasa es importante porque es la encargada de producir energéticos y materia prima renovable, de tal manera que la planta pueda realizar eh, su ciclo vital sin la fotosíntesis gracias a la biomasa. Es el fluido que permite la nutrición de las células. Esto circula por los vasos o los tejidos de la planta. Eso lo va a explicar mi compañera Juliana y María. Eh, Está compuesto por agua y fitorreguladores, que son aquellos que controlan el crecimiento de la planta, minerales y azúcares, entre otros. Muy claro cómo se produce el desplazamiento de la savia a través de la planta, sin embargo, los científicos sugieren que se puede tratar de la teoría de cohesión y tensión, que explica que entre las moléculas se atraen y pueden viajar a través del tejido vegetal conocido como xilema. El xilema y el floema conforman la red de transporte de la savia a través de la planta. En las plantas los nutrientes son fabricados pues por la misma planta mediante moléculas sencillas como lo son el dióxido de carbono, el agua, las sales minerales, entre otras. Este proceso es llamado fotosíntesis. Lo que se genera mediante este proceso es el desprendimiento de oxígeno. Las plantas fabrican su propio alimento en presencia de la luz solar, utilizando agua, sales minerales y dióxido de carbono, como ya lo había nombrado. Se dice que también que las plantas son reservorias de energía. Esto lo hacen mediante la función calorífica. Esto es cuando atrapan los rayos del sol y lo convierten en alimento para ellas mismas. En las plantas está presente la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye. Esto es en las plantas cuando la luz solar es la que permite los procesos químicos en la flor. Y la segunda ley de la termodinámica dice que la energía se convierte de una a otra y esto hace que la cantidad de energía útil disminuya. En las plantas hace referencia a cuando decimos que en la Tierra la luz solar se aprovecha solo en un 10%. Hablar sobre los folículos de la planta. Bueno, un folículo es un fruto seco que se origina por el carpelo. El carpelo es una planta modificada que forma la parte reproductiva femenina de una flor. Bueno, ya volviendo al folículo, es polispermo, o sea que tiene muchas semillas en su interior y que cuando se divide, pues para liberarlas, lo hace por una sola parte de ruptura y lo hace a lo largo. Y al lado contrario del nervio. Bueno, los folículos pertenecen a una familia primitiva que es la angiosperma, que, bueno, como las magnoliáceas, peoniáceas, proteáceas y renunculáceas. Bueno, un ejemplo de estos folículos son la magnolia, la consolida y la banksia. Bueno, y hay una nuez muy conocida que es la nuez macadamia, que, bueno, en botánica no se considera como nuez, sino como folículo. Hola, mi nombre es Juliana Garnica, del curso 11A y del grupo de Etnobotánica, y hablaré de la fotosíntesis y de la física que se emplea en este proceso. Pero para empezar, quiero definir qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas obtienen su propio alimento. Para que este proceso se pueda realizar es clave un componente que tienen las plantas, que se llama clorofila. La clorofila es el componente que hace que las hojas sean verdes y que éstas adquieran la luz solar necesaria para que la planta se pueda alimentar bien. ¿Qué es la luz solar? Es el campo de radiación conocido como espectro electromagnético, el cual tiene unas partículas claves que son los fotones. ¿Y qué tiene que ver esto en la física? Las ondas de luz solar activan la clorofila de las plantas, por lo cual hacen que, pues de por sí, que la planta pueda vivir. Y para esto pues quiero dar unos datos de más, que es que la eficiencia de producción de biomasa gracias a
En general de las plantas es del 10%, mientras que si hablamos de la conversión de energía de los fotones incidentes en los electrones que hay en la clorofila, se habla de un 50% de eficiencia. Entonces, pues se puede evidenciar que pues gracias a la clorofila es de por sí que la planta puede sobrevivir y pues gracias a las ondas solares que llegan a la clorofila. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las ondas electromagnéticas y su influencia en las plantas y en general en cualquier entorno o sistema biológico. Las ondas electromagnéticas están relacionadas con la energía electromagnética. Estas pueden ser ocasionadas por una fuente tanto natural como artificial. Hoy en día hay más fuentes artificiales gracias a nosotros los humanos y la tecnología. Estas ondas electromagnéticas se caracterizan por la longitud, frecuencia y energía. No las vamos a medir porque vamos a ver es más su influencia cuando hay cualquiera de las tres sin datos exactos. Las ondas electromagnéticas tienen pequeños paquetes de energías de fotones, los cuales son directamente proporcionales a la frecuencia, es decir, entre mayor frecuencia haya, mayor energía va a haber en los fotones. Se dividen en dos. Cuando la frecuencia es baja, se llama un campo electromagnético, mientras que cuando la frecuencia es alta, se le llama una radiación electromagnética. Según varios estudios, se ha visto que la comunicación sin hilos, el Wi-Fi y en general las radiaciones electromagnéticas producidas por nosotros gracias a la tecnología han afectado a los árboles, han afectado el crecimiento, la producción y ocasionan algunas fisuras en la corteza de los árboles. Según un estudio en los Países Bajos, se comprobó que los árboles estaban presentando algunas anomalías que no eran por ningún virus ni ninguna influencia bacteriana, sino por ningún virus ni ninguna infección bacteriana, tiene que ser por algún tercero. Es decir, que lo más lógico es pensar que es por una radiación electromagnética. Por ejemplo, la del Wi-Fi es una de las más dañinas, según los estudios, para las plantas. En Skundra, Letonia, antes estaba la presencia de un radar en la Guerra Fría. Cuando acabó la Guerra Fría, quitaron el radar, entonces empezaron con el estudio. Cuando analizaron, vieron que incluso en los lados en los que había los niveles muy bajos de exposición, es decir, que afectó mínimamente la radiación electromagnética, los anillos de los árboles eran más pequeños. La corteza de los pinos se vio afectada, afectó cromosómicamente a las vacas y a las personas les disminuyó los glóbulos rojos, entre otros. Es decir, que ya vemos que las radiaciones electromagnéticas con mayor frecuencia o intensidad ocasionan unos daños que pueden ser severos de cierta manera para las personas. En Colorado, Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que las radiaciones electromagnéticas y los campos electromagnéticos pueden ocasionar muerte y declive de las plantas. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Utilizando una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es una especie de caja metálica la cual separa los dos sistemas electromagnéticos. Es decir, que el sistema electromagnético de afuera, el externo, no va a afectar al sistema electromagnético de adentro. Por ejemplo, si uno pone un celular dentro de una jaula de Faraday y le marca, no va a entrar la señal, no va a entrar el GPS, porque las radiaciones no van a pasar la caja, como lo separa. También si colocamos un rayo dentro de una jaula de Faraday, tampoco va a tener señal ni va a servir. Ese es un método para comprobar si estamos usando bien la jaula de Faraday. Llegaron a la conclusión de que al plantar una semilla o cultivar dentro de la jaula de Faraday eran más abundantes y sanas las hojas, mientras que las que estaban en el sistema externo sí crecieron más lentamente y se vieron afectadas las hojas. Se dice que en la actualidad hay una frecuencia en toda la Tierra y sin embargo hay unos puntos especiales en los que hay más frecuencia electromagnética, hay más ondas electromagnéticas. Dícese del oeste de Estados Unidos, de China y de Europa Media. Y en estos lugares es donde se vio un
disminución de los árboles, se vieron afectados, empezaron a morir y, por ejemplo, la tasa de mortalidad al oeste de Estados Unidos se duplica cada 17 a 29 años. Entonces va en contra de la proliferación, es decir, están muriendo más plantas de las que crecen. Y pues es un problema que no nos hemos dado cuenta y según los estudios es por la radiación electromagnética. Y también como es una frecuencia a lo largo de toda la Tierra, está descendiendo los niveles de plantas, cada vez hay menos árboles en todo el mundo. Sin embargo, se dice que además de los campos electromagnéticos como del Wi-Fi, de la señal móvil, entre otros, también se pueden ver afectados por las partículas emitidas por algunos vehículos, algunos carros y algunos camiones, aunque no está completamente seguro. También, el último estudio que investigué, se pusieron 20 fresnos a diversas radiaciones electromagnéticas. Estos fresnos presentaron un cambio del color en el follaje, empezaron a ser más claros y relucientes y luego empezaron a presentar una enfermedad popular en los árboles llamada necrosis, una necrosis en la epidermis, es decir que se empezó a morir la corteza del árbol, tanto en la parte alta del tallo como en la parte baja, y poco a poco se fue propagando hasta que se pasó la enfermedad a las hojas. Entonces el árbol prácticamente está muriendo por la radiación electromagnética. También se dice que el Wi-Fi produce una radiación electromagnética en algunos lados donde se cultive, es decir que hace que se inhibe el cultivo. Por ejemplo, en un experimento el Wi-Fi inhibió el crecimiento de mazorca, de, de mazorcas de maíz. También es fácilmente comprobar o hacer un experimento en casa con una jaula de Faraday. Como ya mencioné anteriormente, puede ver si la construyeron bien diferenciando los dos sistemas electromagnéticos, en el cual la suma va a dar 0, entonces la señal no va a entrar. Se puede rectificar con un celular o con un rayo, y con plantas pequeñas se pueden cultivar las semillas y ver el crecimiento compararla con otra que esté cerca, algo que emita una radiación electromagnética o en su defecto un campo electromagnético, porque en la casa hay muchos utensilios, casi todos los tecnológicos, que emiten campos electromagnéticos y a simple vista se puede notar, aunque uno considere mínima, la diferencia, es decir,